Te voy a decir algo incómodo. Hay profecías de Nostradamus que se hicieron virales y muchas son inventadas o recortadas para asustar. Pero hoy no vengo con humo. Hoy vamos a ver 5 profecías reales de Nostradamus que, cuando las lees completas, suenan demasiado parecidas a patrones del Apocalipsis. No te voy a decir esto prueba tal suceso. Te voy a decir esto coincide con el tipo de señal. Quédate hasta el final, porque la quinta coincidencia conecta con una frase de Jesús que casi nadie entiende. Y cuando la entiendes, ya no miras el mundo igual. Ponte cómodo, suscríbete a Código Bíblico y comencemos. Antes de meternos en las 5 coincidencias, hay que poner el terreno firme. Este tema se presta para 2 extremos, gente que se burla y dice todo es invento, y gente que se asusta y cree cualquier frase viral. La verdad está en el medio. Nostradamus escribió en cuartetas crípticas, con metáforas y palabras que se pueden traducir de distintas formas. Por eso pasó lo inevitable. Miles de personas tomaron una línea suelta, la sacaron de contexto, la adaptaron al evento del momento y la vendieron como profecía cumplida. Así nacen las predicciones famosas que todos repiten, pero que cuando las revisas con calma, cambian según la traducción, están recortadas o ni siquiera existen como las cuentan. Si tú llegas pensando, esto es puro humo, te entiendo. Esa sospecha es sana, porque sin cuidado, este tema se convierte en morbo, paranoia o manipulación. Pero aquí viene lo inquietante. Cuando quitas el ruido y lees el texto completo, aparece un patrón oscuro que se repite una y otra vez. Guerras encadenadas, hambre que rompe sociedades, enfermedades, fuego cayendo, sequías largas y señales extrañas en el cielo. Y ese clima no es exclusivo de Nostradamus. La Biblia ya hablaba de esos siglos antes. Jesús lo menciona como señales en Mateo 24. Guerras, hambres, pestes. Y en Lucas 21 añade señales en el cielo y temor colectivo. Y Apocalipsis lo describe con imágenes fuertes, no solo como eventos sueltos, sino como un proceso, un mundo perdiendo estabilidad. Ahora, para que esto sea honesto, vamos con 3 reglas. Primera, nada de frases virales perfectas. Aquí solo usamos profecías reales, completas, sin maquillaje. Segunda, no vamos a forzar nombres ni fechas. Nada de esto es tal país o esto es tal año. Solo veremos el tipo de evento y el patrón. Tercera, cada coincidencia va con Biblia al lado, no para decir Nostradamus confirma la Biblia, sino para que veas lo más importante, la Biblia no necesita a Nostradamus. Si coinciden, es porque la Biblia ya describía el patrón. Con eso claro, vamos a la primera, la tríada que derrumba sociedades. Coincidencia 1. Hambre, peste, guerra. La tríada. La primera coincidencia es la más fuerte porque no depende de símbolos raros ni de interpretaciones místicas. Es la combinación que ha derrumbado imperios, ha cambiado mapas y ha destruido generaciones. Guerra, hambre y peste. Una tríada. Un golpe en cadena. Nostradamus describe este tipo de escenario como un mundo expulsado de su normalidad. No es solo hay conflictos, es un ambiente donde la violencia empuja a la gente fuera de sus casas, donde la enfermedad se mete en medio y donde la comida deja de ser algo seguro, y aunque sus palabras sean antiguas, el cuadro es reconocible. Cuando una sociedad entra en crisis, no se rompe por una sola causa, se rompe por una cadena, porque la guerra no se queda en el campo de batalla. La guerra corta rutas, rompe mercados, destruye cosechas, obliga a mover poblaciones. Y cuando la gente se desplaza, cuando se hacina, cuando se queda sin servicios básicos, el siguiente golpe llega solo: enfermedad. Eso es peste, no como un susto de película, sino como un colapso real. Hospitales saturados, miedo en la calle, desconfianza, aislamiento y una sensación de que el aire mismo cambió. Y cuando a eso le sumas interrupción económica, inflación, corrupción o saqueos, aparece el tercer golpe: hambre. No siempre como morir mañana, sino como la angustia de no saber qué va a pasar con lo básico, con el pan, con el agua, con la vida diaria.
Lo impactante es que la Biblia describe exactamente ese patrón, con una claridad que sorprende. Jesús dijo, se levantará nación contra nación, y habrá hambres y pestes. Mateo 24, 7. No lo dijo como un dato curioso, lo dijo como señal de un mundo entrando en dolores de parto. Algo que aumenta, que se intensifica, que se repite, y que prepara el terreno para lo que viene después. Y cuando llegas a Apocalipsis, esa triada aparece representada con imágenes aún más directas. En Apocalipsis 6 se muestra una secuencia, el conflicto que quita la paz, la escasez que encarece el alimento y la muerte que se extiende sobre la tierra. Apocalipsis 6, 4-8. No es solo la gente se mata, es un sistema entero perdiendo estabilidad. Se cae la seguridad, se cae la economía, se cae la salud, se cae la confianza. Aquí está el detalle revelador. La mayoría piensa que fin del mundo significa un evento único, una explosión final. Pero tanto en la Biblia como en estas cuartetas oscuras aparece otra idea. El fin se siente como un deterioro, como una suma de cosas que se van apilando hasta que la normalidad se vuelve irreconocible. Primero ves tensión entre naciones, luego ves escasez, luego ves enfermedad, y cuando el miedo domina, la gente toma decisiones desesperadas. Por eso esta primera coincidencia es clave, porque no requiere creer en Nostradamus. Basta con entender que él describe una realidad que la Biblia ya había advertido. Cuando el mundo entra en juicio o en crisis profunda, lo hace por patrones repetidos, y la triada es el primer patrón. Y ahora viene lo más oscuro. Cuando la triada se instala, el hambre deja de ser un problema económico y se convierte en un colapso moral. Ahí entra la segunda coincidencia. Coincidencia 2. Hambre extrema, colapso social. La segunda coincidencia es más oscura que la primera, porque aquí el hambre ya no es escasez ni crisis económica. Aquí el hambre se vuelve un quiebre social. Es el punto donde el mundo deja de funcionar como comunidad y empieza a funcionar como supervivencia. Nostradamus retrata un escenario donde la necesidad se vuelve tan fuerte que la gente haría cosas impensables para conseguir alimento. No lo presenta como una metáfora bonita, sino como una señal de colapso. Cuando falta lo básico, el orden se deshace. Y esto es clave, porque el hambre no solo vacía estómagos, el hambre vacía valores, el hambre cambia el comportamiento humano, porque mientras haya comida, la gente puede discutir ideas, política, moral, futuro, pero cuando el plato se vuelve incierto, todo cambia. La conversación se vuelve ¿cómo aguanto hoy? Se pierde la paciencia, se pierde la confianza, se rompe la empatía, empieza el mercado negro, empieza el abuso, empieza el sálvese quien pueda. Y si eso se prolonga, el problema deja de ser la falta de pan y se convierte en algo peor, la pérdida de humanidad. La Biblia habla de ese mismo escenario con imágenes brutales. En Apocalipsis 6, el caballo negro aparece con una balanza, símbolo de racionamiento y escasez. Y lo que sigue es todavía más inquietante. El alimento se vuelve carísimo. Apocalipsis 6, 5-6. Es la idea de un mundo donde la economía se parte y el acceso a lo básico se vuelve privilegio. No es solo que haya hambre, es que hay desigualdad en medio del hambre. Y esa combinación es explosiva. Y aquí entra una frase que Jesús dijo y que muchos pasan por alto. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Esa línea se escucha espiritual, pero describe un efecto real. Cuando una sociedad entra en crisis prolongada, el corazón se endurece, la compasión se vuelve un lujo, la bondad se vuelve sospechosa. La gente empieza a ver al otro como amenaza. Ese es el colapso social. Ya no es solo falta de recursos, es ruptura de vínculos. El vecino deja de ser vecino, el extraño deja de ser persona. Todo se mide por utilidad, y en ese clima, el miedo se vuelve ley. Hay algo revelador en esta coincidencia. Nostradamus y la Biblia no solo hablan de hambre como evento, hablan de hambre como síntoma de un mundo desordenado. En la Biblia, el hambre suele aparecer como parte de juicio o consecuencia de un sistema roto.
Y en Apocalipsis, el hambre no viene sola, va acompañada por guerra, por muerte, por caos, como si el mundo estuviera entrando en una etapa donde lo que era estable se vuelve frágil. Y aquí viene lo que engancha con la siguiente parte. Cuando el hambre extrema se instala, la gente piensa que el enemigo es el otro, pero la Biblia muestra que a veces el golpe más fuerte no viene de la calle, viene de arriba, viene en forma de señales y juicios que caen sobre la tierra. Por eso la tercera coincidencia cambia el tono por completo. Ya no es crisis humana, es una imagen de terror, fuego cayendo del cielo. Coincidencia 3. Fuego que cae del cielo. La tercera coincidencia cambia el tono por completo, porque ya no habla solo de lo que el ser humano hace en la tierra. Habla de algo que parece venir de arriba, fuego cayendo del cielo. Y esa imagen, en la mente humana, siempre ha tenido el mismo significado: juicio, destrucción, advertencia. Cuando el fuego desciende, el mensaje es claro: hay fuerzas que están por encima de tu control. Nostradamus menciona una ciudad casi consumida por fuego venido del cielo. Su lenguaje es oscuro, pero la escena que pinta es directa. No es una pelea entre hombres, es un impacto que cae y cambia todo de golpe. Y aunque él no te da coordenadas ni fechas exactas, la imagen despierta una pregunta inevitable: ¿por qué una profecía humana usa el mismo lenguaje que la Biblia usa cuando describe juicios? Porque en la Biblia, el fuego del cielo no es un detalle decorativo, es un símbolo con peso. A veces aparece como respuesta directa de Dios, otras veces como señal de que el mundo entró en un momento de rendición de cuentas. En Apocalipsis, por ejemplo, el lenguaje es contundente: granizo y fuego mezclados con sangre cayendo sobre la tierra. Apocalipsis 8:7. No es un verso suave, es una escena de golpe, de caos, de pérdida. Y más adelante, Apocalipsis 16 describe una secuencia de juicios que caen como plagas, como si el sistema de la tierra estuviera siendo sacudido para demostrar que la humanidad no es soberana. Apocalipsis 16. Es el tipo de texto que nadie lee por gusto. Se lee con temor porque apunta a algo profundo. Cuando el ser humano insiste en su orgullo, llega un momento en que su seguridad se vuelve frágil. Aquí está lo revelador. Muchos creen que el Apocalipsis es fantasía, pero el propósito del Apocalipsis no es entretener, es despertar. Te muestra que la historia humana no es un círculo cerrado donde todo depende de política, economía o tecnología. Hay un Dios que observa, que advierte y que juzga. Por eso la coincidencia con Nostradamus no se trata de decir: ah, entonces él tenía razón. No, se trata de notar que el fuego del cielo es un lenguaje que, cuando aparece, nos lleva al mismo lugar. El ser humano se da cuenta de que no tiene el control absoluto. Y aquí viene el punto incómodo. El mundo moderno odia esa idea, porque hoy se nos enseña que todo se puede controlar: el clima, la salud, la economía, la seguridad, el futuro. Y cuando aparece una imagen como esta, el orgullo se quiebra. Te recuerda que basta un golpe para que lo estable se derrumbe. Basta un momento para que la normalidad se vuelva irreconocible. La Biblia no usa el fuego del cielo solo para asustar. Lo usa como advertencia: no juegues con el pecado como si no hubiera consecuencias. No vivas como si el juicio fuera un mito. Jesús mismo habló de señales que preceden el fin, no para que vivas en paranoia, sino para que entiendas el tiempo en el que vives. Y esto conecta con la siguiente coincidencia, porque el fuego es un golpe rápido, inmediato, visible. Pero hay otro tipo de juicio que es silencioso, lento y más desesperante. El cielo se cierra, la lluvia no cae, la tierra se seca. Hoy nadie puede negociar con eso. Por eso la cuarta coincidencia es tan inquietante: la sequía, el cielo cerrado. Si este video te está abriendo los ojos, apóyame con 3 cosas rápidas. Dale like para que YouTube lo recomiende. Suscríbete a Código Bíblico para no perderte los próximos temas. Y compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Tu apoyo hace que este contenido siga saliendo. Gracias. Coincidencia 4. Sequía, cielo cerrado. La cuarta coincidencia es silenciosa.
pero por eso mismo es más desesperante. Sequía, cielo cerrado, porque el fuego del cielo es un golpe rápido. La sequía, en cambio, es un juicio que no explota, aprieta, día tras día, semana tras semana, y mientras aprieta, no solo seca la tierra, seca la esperanza. Nostradamus habla de un periodo largo sin lluvia, y en apariencia es una sola línea, pero el mensaje detrás es enorme. Cuando el cielo se cierra, el ser humano descubre su verdadera fragilidad. Porque puedes tener tecnología, dinero, poder, ejército, pero si no hay agua, todo lo demás empieza a fallar. La sequía no discute, no negocia, no respeta fronteras, solo avanza, y esto es exactamente bíblico. En la Biblia, la lluvia no es un detalle climático, la lluvia es señal de vida, de provisión, de favor, y cuando se retira, la Escritura lo presenta como una advertencia seria. El mundo está entrando en una etapa de juicio o de corrección. Mira el caso de Elías. Él anuncia algo que suena imposible: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. 1 Reyes 17:1. Y el cielo se cierra, no por horas, no por días, por un tiempo prolongado. ¿Qué pasó entonces? Lo que siempre pasa cuando falta lo básico. El pueblo entra en angustia, los recursos se agotan y la vida cotidiana se vuelve una batalla. Pero lo más revelador es esto: la sequía bíblica no es solo un castigo externo, es un espejo, deja al descubierto lo que la sociedad adoraba. Cuando todo se sostiene, la gente se siente invencible. Pero cuando falta agua, el orgullo se rompe, las máscaras caen, la dependencia se vuelve evidente. Y Apocalipsis lleva esa idea aún más lejos. En Apocalipsis 11 se menciona literalmente un poder relacionado con cerrar el cielo para que no llueva. Apocalipsis 11:6. Ese detalle conecta con Elías, pero también con el concepto profético. La creación misma se vuelve parte del mensaje. Como si Dios dijera: mira lo que sucede cuando el mundo insiste en caminar sin mí. Aquí entra el golpe psicológico de la sequía. No mata de golpe, mata por desgaste. Hace que la gente viva con ansiedad constante. Empieza con campos que no producen, luego precios que suben, luego conflictos por recursos, luego migraciones, luego violencia, y ahí te das cuenta de algo que mucha gente no entiende. La sequía no es solo menos agua, es un dominó que derriba el resto: alimento, economía, salud, paz. Por eso esta coincidencia engancha tanto con el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis no solo habla de juicios espectaculares, también habla de sistemas colapsando, de la tierra golpeada, de la vida cotidiana volviéndose insoportable. Y la sequía encaja perfecto ahí. Es un juicio que transforma todo, sin necesidad de una sola explosión. Y ahora viene lo más inquietante. Cuando el cielo se cierra y la tierra se seca, la humanidad normalmente busca culpables en la tierra. Señala gobiernos, enemigos, conspiraciones. Pero Jesús dijo que en los últimos tiempos no solo habría crisis abajo, también habría señales arriba, señales que la gente no podría ignorar. Por eso la quinta coincidencia sube la mirada: señales en el cielo y señales en el mar, como si la creación completa estuviera reaccionando. Coincidencia 5. Señales en el cielo, mar rojizo. La quinta coincidencia es la más cinematográfica y al mismo tiempo la más inquietante, porque ya no habla solo de crisis humanas, habla de señales en el cielo y de un mar alterado, rojizo, como si la creación misma estuviera enviando un mensaje. Y cuando llegas a este punto, una pregunta aparece sola: ¿por qué tantas profecías, tanto humanas como bíblicas, apuntan a que el fin no se siente solo abajo, sino también arriba? Nostradamus menciona ruidos o señales en el cielo y un mar que cambia, que se tiñe, que se vuelve extraño. Su lenguaje es oscuro, pero el impacto es claro: no es normalidad. Es un mundo donde el cielo deja de ser un techo silencioso y se convierte en un escenario. Y eso, para cualquier persona, activa lo más primitivo. Cuando el cielo cambia, la gente entiende que algo está fuera de control. Ahora mira lo que dijo Jesús:
No lo dijo en tono poético, lo dijo como advertencia profética. Habrá terror y grandes señales del cielo, Lucas 21:11, y luego lo refuerza, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, bramando el mar y las olas, Lucas 21:25. Esa frase es tremenda porque une dos cosas, señales arriba y caos abajo, cielo y tierra reaccionando al mismo tiempo. Y cuando llegas a Apocalipsis, el mar aparece como parte del juicio. Apocalipsis 16 describe el mar afectado de forma extrema, como si se convirtiera en sangre. Apocalipsis 16:3 y Apocalipsis 8 habla de golpes que caen sobre el mar, afectando incluso la vida dentro de él. Apocalipsis 8:8-9. Otra vez, no es para que digas este evento exacto es esto. Es para que entiendas el lenguaje profético. El orden de la creación se ve sacudido y el mar, que siempre fue símbolo de caos y peligro, se vuelve aún más amenazante. Aquí está lo revelador. La mayoría vive como si el cielo fuera decoración y el mar fuera paisaje. Pero en la Biblia, el cielo y el mar son escenarios que pueden hablar. El cielo anuncia, el mar se agita, la creación gime. Y cuando la Biblia usa ese lenguaje, no está diciendo mira qué bonito, está diciendo cuando llegue el tiempo, hasta lo que tú creías estable va a temblar. Por eso esta quinta coincidencia pega tan fuerte, porque toca algo profundo en el ser humano. Todos podemos ignorar problemas políticos, económicos o incluso morales por un tiempo. Podemos acostumbrarnos a malas noticias, pero cuando el cielo muestra señales extrañas y cuando el mar se vuelve símbolo de juicio, la comodidad se rompe. La gente empieza a sentir que hay un reloj avanzando. Y aquí viene el detalle que conecta todo el video. Jesús no mencionó estas señales para que vivas en paranoia. Las mencionó para que entiendas el tiempo. Porque el fin, según la Biblia, no es solo destrucción, es advertencia, es llamado a despertar, es un aviso de que la historia no va a quedarse en más de lo mismo. Entonces, cuando Nostradamus describe señales en el cielo y un mar alterado, y luego lees a Jesús hablando de señales arriba y del mar bramando, la coincidencia no es un truco. La coincidencia es el patrón, un mundo donde la creación ya no se comporta como siempre, y donde el ser humano siente que algo se acerca. Y ahora sí llegamos a lo más inquietante de todo. ¿Y si el punto no es Nostradamus? ¿Y si lo único importante es que la Biblia ya lo había dicho primero, y que estas señales solo confirman que el mundo se está moviendo hacia ese escenario? Lo inquietante, ¿y si no es Nostradamus? Ahora viene lo inquietante de verdad, y es aquí donde mucha gente se equivoca de enfoque, porque después de escuchar 5 coincidencias, el impulso natural es decir, entonces Nostradamus era un profeta, o entonces Nostradamus tenía razón. Pero esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es esta, ¿y si Nostradamus no importa? Porque si tú te quedas pegado a Nostradamus, te quedas en la superficie, te quedas en el morbo, te quedas en el misterio barato, y el problema es que eso distrae de lo central. La Biblia ya hablaba de este patrón mucho antes. Guerra, hambre, pestes, señales en el cielo, temor en la tierra, el mar bramando, todo eso no aparece en la Biblia como un juego de adivinanzas, aparece como advertencia. Y aquí entra un punto que pocos entienden. El propósito de la profecía bíblica no es impresionar, no es wow, qué exacto. El propósito es despertar. Es decirte, la historia no está suelta, no es solo política, no es solo economía. Hay un Dios que observa, que permite, que pone límites y que llama al ser humano al arrepentimiento. Por eso Jesús, después de hablar de señales, remata con una frase que cambia la perspectiva. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Eso es tremendo. Jesús no dice entren en pánico, no dice vivan aterrados, dice entiendan el tiempo, despierten, porque las señales no son para alimentar miedo, sino para revelar dirección. Y aquí viene lo más duro, el verdadero peligro no es que existan señales. El verdadero peligro es la indiferencia.
es que el mundo se acostumbre a lo anormal, lo normalice, lo convierta en rutina y siga viviendo como si nada. La Biblia muestra que el ser humano tiene esa capacidad, adaptarse al caos, apagar la conciencia, distraerse y seguir. Por eso este bloque es el corazón del video. Si estas 5 coincidencias te inquietaron, perfecto, pero no porque Nostradamus sea grande, sino porque te empujan a una conclusión inevitable. La Biblia no necesita validación externa. Si un hombre siglos después escribió con el mismo tono de crisis, eso no hace más real la Biblia. Solo demuestra que el mundo camina una ruta que la Biblia ya había advertido. Así que la pregunta final no es ¿coinciden? La pregunta final es ¿qué haces tú con esa advertencia? Porque si Jesús dijo que verías estas cosas antes del fin, entonces el punto no es mirar al cielo con curiosidad. El punto es mirar tu vida con honestidad. Y eso nos lleva al cierre. Quiero leerte en comentarios. Hoy vimos algo claro. No pruebas, no fechas forzadas, sino 5 coincidencias reales que suenan demasiado bíblicas. La tríada que derrumba sociedades, guerra, hambre y peste. Luego el paso más oscuro, hambre extrema y colapso moral. Después fuego cayendo del cielo, sequía y cielo cerrado, y por último señales en el cielo y un mar alterado, como si la creación misma estuviera hablando. Y el giro final fue este: tal vez el punto no es Nostradamus, sino que la Biblia ya había advertido el patrón. Ahora quiero leerte en comentarios, de verdad, ¿cuál de las 5 coincidencias te impactó más y por qué? ¿La tríada de guerra, hambre, peste, o las señales en el cielo y el mar? Y si tú quieres aprender más y entender la Biblia de forma clara, sin vueltas y con bases, te presento Decodificación Bíblica, un material hecho para que leas con contexto, conectes profecías y entiendas lo que muchos predican por encima. Con una donación al canal, te lo puedes llevar y acceder dándole clic al enlace de la descripción y al comentario fijado. Ahora sí, suscríbete a Código Bíblico, deja tu like, comparte este video con alguien que habla del fin, pero nunca lo estudió en la Biblia. Y quédate por el canal, porque tienes más temas como este que te van a abrir los ojos. Nos vemos en el siguiente.